Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Pueden ir Buenas noches, activando licenciado. su cámara, por favor? Bueno, ya estamos a una hora factible, como siempre, para que ustedes estén enterados, pues voy a pasar lista. Esto es en forma automática, entonces no hace falta que ustedes llenen ningún formulario, sino el mismo sistema me va informando quiénes están conectados y quiénes no. Pues es una ventaja que tengo con esta extensión y con este sistema para saber quiénes realmente están en clases o no. Actualmente tengo entendido que tengo más de 280 alumnos, si no estoy mal, y solo se conectan normalmente de 190 a 210, 220 lo más. ¿Me están escuchando o definitivamente no? Sí se escucha, licenciado. Buenas noches, pero dice que no se le escucha. Escucha, licenciado. Licenciado. Y sí se le escucha, licenciado, solo que sea el Sí internet. se le escucha bien, Rick. Esa es la señal de los compañeros. Ok, gracias. Fuerte, claro. Sí, gracias, muy amable. Entonces, compañeros, vean su señal, o vean la posición quizás de su aparato de sonido o lo que ustedes estén utilizando para que no tengan ningún inconveniente. Vean, les acabo de enviar un conjunto de documentos. Quizás sean algunos documentos donde puedan tener algunas dudas y algunos que vamos a revisar para que ustedes comprendan más sobre el tema. Por ejemplo, hemos hablado de que un proceso se puede puede iniciar de una forma y posteriormente convertirse en la otra, es decir, judicial o notarial y a judicial, viceversa. Les he enviado un documento y pues vamos a ver eso, vamos a ver cómo es que se da, cómo es que pasa en el área documental, para ir resolviendo dudas y que ustedes no tengan ningún inconveniente en la práctica notarial. Si bien es cierto, algunos aspectos teóricos son importantes, pero me estoy enfocando bastante en ustedes en la práctica. ¿Por qué motivo? Porque al final es lo que cada uno va a vivir cuando salga afuera, cuando, pues, como decimos coloquialmente, cuando esté ejerciendo en la calle, cuando esté ejerciendo su quehacer notarial. Cuando eso sucede, ustedes ya van a tener un mayor conocimiento sobre ello, no van a estar en el limbo. ¿Por qué? De nada me serviría solo tomar los aspectos doctrinarios, teóricos, si ustedes en la práctica pues van a tener ciertas falencias y que al final pues recuérdense que el área notarial nos debe llevar a eso, nos debe empujar hacia eso. Con eso no les estoy diciendo que los aspectos teóricos o doctrinarios no sean importantes. Con esto lo que yo estoy haciendo es indicarles que esa parte la deben de complementar ustedes en su mayoría, porque yo, pues por el tiempo que se tiene, me voy a enfocar en ciertos aspectos, pero necesito que para que comprendan esos elementos, ustedes efectivamente estén leyendo. Entonces, por favor, sí les voy a agradecer que tengan los textos. Actualmente, no estoy promocionando ningún libro, para que lo tomen en cuenta, pero tengo entendido que actualmente acaba de salir, solo voy a remitir un mensaje. Tengo entendido que recientemente, pues, acaba de salir un libro nuevo del proceso, bueno, de derecho de sucesiones, si no estoy mal, del doctor Antonio Gracias. Pues, no estaría mal si lo consiguieran, pues en dado momento pudieran valerse de otro documento. Hay otros libros también que podrían auxiliarse y que son malos. Y ojo, es importante que revisen ustedes también un poco de aspectos doctrinarios de manera internacional. Y otra recomendación, también que vayan a ver los fundamentos que cada uno de los autores pudo haber tomado o pudo haber dejado de tomar, ya sea por desconocimiento, porque sencillamente no lo considero oportunos para la creación del tema que está hablando. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, bueno, y esa es cuestión personal,
En el caso de algunos textos, yo cuando he revisado algunos textos, me he percatado que se olvidan de ciertos aspectos que son fundamentales en el tema notarial. No voy a citar a ningún colega en especial para no pues, tener ningún problema de susceptibilidad, sobre todo en cuanto a presupuestos de conocimiento, sino más que todo hacerle referencia a ustedes el por qué yo les invito a que hagan ese tipo de relaciones. La primera, por ejemplo, en algunos textos que he visto que se han olvidado de algunos principios fundamentales y que han sido tomados por ejemplo, por el máximo glosador del derecho notarial, que es Rolandino Passagieri. Cuando Rolandino Passagieri trata los temas notariales, tiene certeza en lo que habla, tiene fundamentación y sobre todo el conocimiento para poder de forma acertada dirigirse hacia determinado tema en específico. ¿Qué es por qué ha pasado? Pues quizás hemos olvidado dirigirnos hacia las bases que al final han creado. Sí, efectivamente voy a grabar la clase, señorita Ruano, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Quizás hemos olvidado esos aspectos teóricos que son e históricos que son importantes y que han sido la base para la creación del derecho notarial. Recuérdense que no solo existen los aspectos de Roma, por ejemplo, o la base germánica, también hay otros aspectos muy importantes que sirven de base para lo que actualmente conocemos nosotros como derecho notarial. Los que ya se encuentran, por ejemplo, en el grupo de derecho notarial que tiene su servidor en acompañamiento con otros profesionales, pueden darse cuenta que el derecho internacional va más allá. Inclusive el derecho notarial en algunos países puja más por la conciliación, por descargar a los órganos de justicia y que ya no conozcan ellos de la conciliación, sino que la conciliación se lleve en una forma parte ante un notario. Con esto le evitan algo aparentemente pequeño a los órganos de justicia, pero que es fundamental porque le cede la facultad al notario para que a través de esas controversias suscitadas, en forma voluntaria, las partes puedan acudir a este tipo de profesionales y el documento que ese profesional facciona sirve de base para los elementos necesarios de una conciliación y que al final pues van a finalizar de forma anticipada una controversia. Ya no se llega al juzgado, ya no tiene que pasar por otros mecanismos, sino solo el aviso oportuno que se le tiene que dar al órgano jurisdiccional que inició con la controversia. Inclusive no es necesario llegar a un juzgado, sino ciertas controversias pueden dirimirse, pueden resolverse mediante una fase de conciliación ante un notario. Y este nuevo avance en el derecho notarial nos lleva a entender que realmente nos hemos quedado atrasados en el aspecto notarial. Quizás ha sido porque hemos apostado más por la abogacía, porque quizás nuestro sistema judicial está cargado de un ámbito de conflicto, que todo tiene necesariamente que ser conflicto para poder resolverse. Y no es así. Hay otros sistemas, las nuevas tecnologías nos han llevado a entender que hay otras formas y que el sistema de justicia está colapsado no solo por la carga innecesaria de procesos, sino también porque en determinado momento el sistema se ha olvidado que existe un profesional, el notario, que podría ayudarles a descargar ese sistema de justicia. Primera situación, ¿y por qué es que yo estoy diciendo eso? No vayan a creer que de forma antojadiza van a decir, este loco está hablando puras tontadas y se las ha tomado al azar. No. Vamos a decir, 1964, decreto ley 107, le ceden al notario tres asuntos en jurisdicción voluntaria. El juez conoce de la mayoría, pero el notario solo va a tener conocimiento de 3 asuntos, nada más. Posteriormente, se percatan que el notario, pues obviamente es fundamental para descargar a los órganos de justicia.
Su trabajo es tan elemental que no solo ayuda a descargar los órganos de justicia, sino resuelve ciertas situaciones en jurisdicción voluntaria. El Colegio de Abogados, ¿qué es lo que hace en ese entonces? Vean, vamos a ver 1970 aproximadamente. 1970, entonces viene el Colegio de, si lo queremos ver así, el Colegio de Abogados y Notarios, y le delega a un grupo de profesionales dirigidos, si no más se entiende, fue por el doctor Mario Aguirre Godoy. Y este ilustre profesional, pues, inicia lo que actualmente conocemos, que en ese entonces se dio el proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria. Y si se dan cuenta, ¿cuánto dura el Colegio de Abogados? Una nota directiva, 2 años. No es en esa directiva, sino es en 1977, que aprovechando una actividad que había en ese entonces, que era el 14º Congreso de Derecho Notarial, que el Congreso aprueba lo que conocemos hoy como Decreto 5477. A través de este decreto legislativo se amplía aún más la jurisdicción voluntaria del notario. Vean cuántos años pasaron: 1964, 1977, 1983, y se amplía aún más la jurisdicción voluntaria, y no se hace por medio del Congreso, se hace a través de un decreto ley que actualmente conocemos como Decreto Ley 125-83, y solo se le da un asunto más: rectificación de área de bien inmueble urbano, 1983. ¿Cuántos años llevamos desde 1983? Ojo, el anterior proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria contemplaba no solo 16 asuntos, contemplaba más asuntos. ¿Qué pasó con esos? En su momento consideró el Congreso que no, pues el notario pues, no podía conocer todavía de esos asuntos. Pero actualmente sí es necesario. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde 1977 hasta estamos en 2022 y no hemos avanzado como sociedad en el derecho notarial, lejos de que el notario tenga más facultades, tenga más trabajo, que es necesario. No tanto dejemos la necesidad del profesional. Actualmente seguimos graduando en las universidades más profesionales y más profesionales. Y les hago ver eso porque dentro de ustedes puede haber alguien, posiblemente llegue al Congreso o esté en una institución que pueda proponer iniciativas de ley. Es necesario, trabajo hay que confiar en las profesiones. Un Estado que no confía en sus profesiones es un Estado que está sentenciado a ahogar a los profesionales. Caso: administradores de empresas. Ustedes sabían que el detonante de los administradores de empresas han sido los propios administradores de empresas. Y no estoy menospreciando a ningún profesional que quizás esté en la clase y que sea administrador de empresas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se los digo yo con la experiencia de vida en el ámbito de administración de empresas. Primero, se crearon ciertas disposiciones para hacer que el trabajador trabajara más del tiempo de vida. Cuando se percatan que la profesión no es más que un elemento que al final puede hacer que carezca de dejemos el conocimiento, pero que carezca de la experiencia del profesional, y que las personas en las empresas podían desempeñar mejor la función que alguien que tenía el título de administrador de empresas, los gerentes, las personas que administraban la empresa, empezaron a ver que podían ahorrarle recursos a la empresa. Y empezaron a capacitar a las personas que, aunque no tuvieran estudio, pero tenían la experiencia, capacitarlas más. Y ellos les empezaron a dar los puestos de administradores. Poco a poco le fueron quitando relevancia al título de administrador. Y eso no me lo crean a mí, véanlo en la realidad. En muchas empresas hay gente dirigiendo las empresas que ha comenzado de trabajo como trabajador y muchas veces no tienen ni el título. Y los administradores
se han quedado relegados y no hay ninguna ley que obligue a que las empresas pues contraten solo profesionales. Lo hay solo cuando hay responsabilidad, cuando la ley exige que un profesional responda, pero de ahí la empresa no está obligada para todos los puestos, ¿sí?, de dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el notario? No le han apostado al ámbito notarial, no han visto lo necesario que es, porque si esto se hiciera como tal, se crean las iniciativas oportunas para que el profesional se le ampliara la jurisdicción voluntaria. Y ojo, no es solo por el tiempo que ha pasado, sino porque vean, el decreto 54-77 tiene algunos temas que en la práctica casi ya ni se realizan, porque el RENAP se ha encargado de, a través de acuerdos del directorio, crear ciertas disposiciones que hacen irrelevante el trabajo que hace el notario. ¿Por qué? Porque al final el RENAP lo termina resolviendo de una u otra forma. Y no es que no sea necesario el trabajo del profesional, pero eso le va quitando, le va restando importancia al trabajo del notario. Y que actualmente, pues es necesario que el notario incida en la vida también, no solo jurídica del país, sino también en el ámbito legal a través de estos asuntos. ¿Qué asuntos nos harían falta por resolver? Titulación supletoria, por ejemplo. La titulación supletoria, díganme ustedes cuántos casos de titulación supletoria hay en juzgados. Pues cuando me dicen a mí es que se están graduando muchos profesionales y ya no hay trabajo, mentira, trabajo hay. Hace falta intención, hace falta voluntad política, hace falta que los profesionales también, por ejemplo, el Colegio de Abogados y otros, hace falta que también impulsen iniciativas de ley, que sean reales, que lleven a darle una solución a los profesionales. No nos sirve realmente una institución que se quede ahogada en proporcionarle una buena fiesta en el Colegio de Abogados, una buena, veámoslo así, membresía quizás para el abogado en algún lugar, o que se quede solo en intenciones. Yo sé que es una labor titánica, pero hace falta profesionales que tengan la intención de realmente apoyar al profesional desde lo hondo del problema. Y por eso es que les hablo de esto a ustedes, porque quizás alguno de ustedes en algún momento pueda tener la oportunidad, pues qué bueno, podría impulsar este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas podríamos hablar? Por ejemplo, los divorcios. Lo que textualmente debería conocerse como separación por mutuo consentimiento. Eso también podría resolverse mediante un notario. Alguien dirá, licenciado, pero es que en algún momento el notario puede caer en tentación y puede actuar al margen de la ley. Sí, pero no por el pecado de uno se va a sentenciar a todos. Para ese tipo de situaciones, cuando se sale al margen de la ley, existe un tema que se conoce como responsabilidad legal. Y para eso sí están los órganos de justicia. Pero ahí ayudaría a ampliar más el trabajo de los profesionales. Es un tema muy corto que quería tratar con ustedes y que en algún momento vamos a tratar, y yo voy a solicitar la opinión de ustedes para que ustedes abonden más sobre el tema y podamos quizás obtener como resultado al final del semestre un trabajo por parte de ustedes, que me entreguen en forma grupal, precisamente estudiando los temas que hace falta que el notario pueda conocer en jurisdicción voluntaria y de qué forma los podría tramitarlos y resolverlos. Eso ya va a quedar a consideración de ustedes, porque va a ser un trabajo donde yo voy a poderles apoyar, pero no va a ser cualquier trabajo, sino realmente voy a necesitar ahí el empeño de cada uno de ustedes y el conocimiento para que pues pueda al final tener un resultado positivo para eso. Obviamente hay cosas que yo voy aprendiendo también con ustedes. Tomen en cuenta que su catedrático, pues más que enseñarles, sigue aprendiendo cada día de cada uno de ustedes. Yo trato de prepararme para ustedes, trato de darles lo más actualizado. Inclusive les puedo decir que en la maestría de Derecho Notarial y Registral, cuando nosotros vemos este tema, todavía se siguen descubriendo cosas. Y por eso
necesito que ustedes ahonden más. No solo los aspectos doctrinarios, legales, sino también si tienen a algún colega a la par, alguien del que se puedan auxiliar, pregúntenle su experiencia. Si pueden ver un expediente, verlo. Van a adquirir más conocimiento. Entonces vamos a entrar el día de hoy al primer tema en sí. Y les dije que íbamos a repasar los esquemas y a la vez íbamos a ver redacción. Entonces vamos a acompañar esto para ir entendiendo. Yo por eso les envié el documento que ustedes están viendo acá en pantalla en PDF, se los envié también al grupo de WhatsApp. Los que por alguna razón no estén en el grupo de Derecho Notarial de Facebook, entonces por favor, yo sí les voy a agradecer que puedan ustedes enlazarse. Ya les voy a enseñar cómo es que aparece para que ustedes puedan ubicar. Si quieren, denme un segundo y así de una vez los enlazo. Les voy a mostrar cómo es que aparece el grupo en Facebook para que ustedes lo puedan ubicar si en dado caso no les ha llegado la invitación. Pregunto, ¿están viendo ustedes cómo aparece directamente en Facebook? Sí, se miró Sí, sí, licenciado. ¿Sí se mira? Ok. Ese es el icono que tiene. Y vamos así, de esa forma lo pueden ubicar. Van a encontrar otro que tiene otra presentación. Es un grupo de Ecuador. Veámoslo así, es un grupo de Derecho Internacional también, con el cual nos enlazamos para conferencias y para otras situaciones con el doctor Pablo Paula Arellano. Van a encontrar ahí, no es por adherirlos por cuestiones políticas, de hecho los que están adentro pueden darse cuenta que solo se comparten situaciones académicas. No me interesa más, por eso es que se filtra la información que va por ahí, para que reciban ustedes solo situaciones importantes. Como pueden darse cuenta, hay más de 17,000 miembros activos, profesionales de Guatemala, profesionales de otros países, también hay alumnos de Guatemala y alumnos de otros países. El conocimiento es compartido. Entonces, todo acá, veamos así, sería importante para ustedes porque pues ahí se manejan no solo temas nacionales, sino vean ustedes como derecho comparado, derecho internacional comparado. Van a encontrar, por ejemplo, les puedo decir que actualmente viene ya un seminario de derecho notarial internacional y ya está en puerta, ya vienen unos días. Está promovido por la UIPAN, la Unión Internacional de Profesionales y Auxiliares del Notariado. Eso es importante. Van a exponer colegas de otros países y también su servidor, pero lo que voy, el conocimiento que ustedes van a adquirir. Si pueden seguirlo, pues excelente. No es una obligación para ustedes. Hay formas de acreditación, les dan una constancia también a ustedes que les podría servir en su currículum. Eso ya es cuestión personal. ¿Alguien levantó la mano? Dígame. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que estaba comentando usted ahorita de lo de Face, ¿esa es una invitación que llega o cómo se puede agregar uno? Pueden ubicar ustedes el grupo y la invitación va a llegar y pues obviamente va a tener que ser aceptada. Son filtradas las invitaciones, entonces obviamente si es un perfil falso no se acepta y si tiene duda pues indican, y si ustedes no se les ha aceptado pueden escribirme por medio de Messenger y ya les acepto. Otra de las situaciones, mensajes, todo solo están permitidos si solicitan la debida aprobación. Y lo otro, solo situaciones académicas. Solo situaciones académicas por respeto al grupo y por el hecho de la intención por la cual fue creado el grupo. Compartir conocimientos sin fines de lucro. Entonces, si se dan cuenta, es raro cuando se comparte una conferencia donde se va a hacer algún tipo de cobro. Pero eso ya es más que todo por otras agrupaciones o cuando se hace internacionalmente. Hay algunas ponencias pues, que sí tienen su valor, bueno, de hecho todas, pero donde los profesionales pues, tienen ciertos grados de reconocimiento y pues ellos
sí van a solicitar su socorro. De forma voluntaria, los que quieran adherirse a ese tipo de situaciones lo hacen, y quienes no, pues no es algo obligatorio. ¿Quién otro más resulta con duda acá? Licenciado, perdón, yo nuevamente. Sé que podría poner otra vez la imagen, licenciado, ¿cómo se llama? De Facebook, solo para tomarle una foto, para buscarlo uno. Por favor, disculpe. Claro. Ahí está. Ya les aparece, ¿verdad? Ya. Ok. Ahí estamos. Entonces, vean, pues esto no es ninguna promoción personal, no se preocupen que yo no estoy de candidato de ningún partido ni de ninguna situación por el caso. Las situaciones políticas en las que en algún momento he apoyado pues han sido de manera particular y no ha buscado pues mezclar a ninguno de ustedes y mucho menos obligarlos o coaccionarlos a algún tipo de decisión. El servidor les puede aconsejar, les puede incluso apoyar en algunas situaciones, pero la decisión siempre va a ser personal. Vamos a irnos entonces al tema porque si no, no avanzamos. El proceso sucesorio intestado. Vamos a empezar por el primer tema, que quizás para algunos resulta complicado, pero pues tampoco es mucho inconveniente. Los inconvenientes a veces son porque resultan ciertas aristas de cada proceso en particular, sobre todo en el proceso sucesorio. Debemos tener entendido pues, que un proceso sucesorio puede radicarse o puede tramitarse y resolverse en un juzgado de primera instancia. Pregunta del millón, ¿qué juzgado de primera instancia va a conocer? Familia civil. En algunos, ojo, en algunos lugares hay juzgados que tienen diferentes competencias. Si se dan cuenta, familia, trabajo, llevan varios. Entonces, lo único que hay que hacer pues, es consignar el nombre de ese juzgado. Pero vamos así, ¿qué competencia tendría acá Guatemala? ¿El de familia o el civil? Civil. ¿El civil, licenciado? Ajá, ¿por qué? El civil porque ahí se encuentran los contratos, Lee. ¿Qué más? Porque es un bien. Porque es un bien. A ver, ¿qué contrato encontramos, Gladys Sosa, qué contrato encontramos en lo civil? En el proceso sucesorio, perdón. Ahorita no sabría decirle, Lee, que soy sincera. Ok. ¿Quién más? Civil. ¿Alguien que trabaja en procuración? ¿Civil o familia? Una donación por post-mortis o por muerte. Sí, pero juzgado. Civil o familia. Ya tienen que saber, conocer la naturaleza de uno y el porqué de las situaciones. Porque no vayan a cometer el error de remitir. Ojo, si lo quieren llevar judicialmente, remitir o trabajar un proceso de estos en el juzgado que no es. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué juzgado va a conocer entonces? Tarea, próxima clase se los voy a preguntar. Tarea, es algo sencillo. Si se los digo todo, no van a buscar. Tarea, por favor. Cosas sencillas. Ojo, eso que les digo tarea, lo termino preguntando a veces en el examen. Entonces, advertidos, ya no tienen engaño. Primero, judicial o notarial, ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. El requiriente o los interesados pueden optar al trámite judicial o notarial o viceversa. Pueden cambiar en cualquier momento que lo deseen. Proceso sucesorio, lo vamos a dividir en 3 tipos de situaciones. Primero, cuando se sigue por testamento, cuando no hay testamento, es decir, en una forma intestada, y cuando es a través de una donación mortis causa. En las 3 situaciones es el mismo trámite, es decir, el mismo esquema. Es mediante un proceso sucesorio, ya sea testamentario, intestado cuando no hay testamento, o por
o por una donación mortis causa, cuando hay testamento. Cuando hay testamento, pues ahí como pueden ver ustedes, los herederos deben presentar al notario testimonio del testamento común abierto, debidamente anotado en el libro de los asientos y razonado por el registro de la propiedad. Testamento común abierto. Certificación del acta de defunción, esas son las pruebas. Certificación donde se demuestra el parentesco. ¿Qué otras situaciones debería de presentar? Veamos situaciones que pueden suceder y que pueden llegar a la oficina. Licenciado, fíjese que mi esposo y yo no tengo certificación de defunción porque lo que pasa es que él desapareció en el Cambrai y nunca se encontraron sus restos. ¿Qué hay ahí? ¿Quién me dice? Una certificación de declaratoria de muerte presunta. De declaratoria, ¿es certificación o es un auto de la muerte presunta? Certificación. ¿Pero de qué? De la resolución o del auto judicial que declara la muerte presunta. Ojo, debe declararse la muerte presunta. Entonces pregunta, ¿usted ya tiene la resolución o en su momento se declaró la muerte presunta? Mire, él fíjese que no, entonces hay que llevarse ese proceso. ¿Qué otra situación podría darse? Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no puedo comprobar, yo no tengo certificación de matrimonio. Yo solo viví con esa persona por más de 10 o 20 años. Y tengo 2 hijos. ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿O qué se tiene que pedir previo a iniciar el proceso de desorio? Mirna Elizabeth Ortiz. Una unión de hechos, licenciado. Unión de hechos, solo unión de hechos. Tendría que ser unión de hecho, creo que es unilateral, porque la otra persona fallecida, pero honestamente no me recuerdo bien. Ojo, yo les voy a estar preguntando de forma incisiva y no es dolosa. Les voy a estar preguntando cuestiones de derecho procesal civil, de derecho civil, de derecho notarial e inclusive hasta de derecho administrativo, y cualquiera de derecho. Tienen que leer, pero ojo, lo primero que tienen que tener a la mano ustedes son sus leyes, como que si fueran al privado, y empezar a manejarlas. Primero es una declaración de unión de hecho. Ya no está viva la persona, entonces post-muerte. ¿Por qué vía se tramita? ¿Qué proceso debe seguirse? ¿Y en dónde? Por la vía de los incidentes. Por la vía de los incidentes. ¿Están seguros? Un ordinario. Un ordinario. Entonces, ¿qué es? ¿Incidente o ordinario? ¿Qué se tramita por la vía de los incidentes, señores? ¿Incidentes estamos hablando de ley del organismo judicial o estamos hablando de Código Procesal Civil? Ley del OJ. Ley del organismo judicial, acostúmbrese, nombres completos, porque si no es un privado, se van al infierno. Entonces, ¿ordinario o a través de un incidente? ¿Qué me dicen? Vayan anotando esas cosas, tienen que resolver esas dudas. Y están fáciles, están fáciles. ¿Por qué se sigue? ¿Por medio de la vía ordinaria o la vía incidental? ¿Por la vía incidental? ¿Por qué? ¿Por qué? Fundamentense. Porque no es el proceso principal, es un accesorio demostrar eso. Es un accesorio. ¿Están seguros? Todo lo que no tiene un procedimiento establecido en la ley se tramitará por la vía de los incidentes. Entonces, ¿quiénes dicen? ¿Incidentes o por medio ordinario? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, señores? Vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver, vamos a hacerlo, porque ya que no quieren hablar, de repente, no sé por qué les da miedo a ustedes a responder, hombre. Vamos a hacer.
A ver. Vamos a ver, aquí voy a ir registrando entonces. Ordinario, proceso ordinario o la vía incidental. Entonces, vamos a iniciar. Ok, pregunto si ya les aparece la encuesta. Sí, licenciado. Sí. Va, denle pues, respondan. Si no me quieren responder, ya cuando le estoy preguntando, por lo menos a través de la encuesta. No se preocupen que aquí no los estoy viendo. Tampoco me va a decir quién respondió. Entonces no hay ningún problema, pueden responder lo que ustedes crean. Esto no me sirve para juzgarlos a ustedes, no se preocupen, no lo voy a criticar con esto. Esto me sirve para saber cómo están con sus conocimientos generales. Son conocimientos generales. Licenciado, perdone, en la encuesta donde aparece, a mí no me aparece, perdón. Les tiene que aparecer en el sistema. Ya me están respondiendo, 27 personas me han respondido, 28 ahorita, y me siguen respondiendo. Les tiene que aparecer. Busquen si es En donde celular. está el triangulito, el cuadro y el círculo, ahí aparece. Exactamente. Si es celular, tienen que buscar la opción, sobre todo donde está, como decía la compañera, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Si están desde el teléfono los 3 puntos. Gracias, compañeros. Vamos a ver, van como los rojos y los cremas ustedes, van parejos ahorita. Vamos, busquen porque hay 201 conectados. ¿Qué pasa con los otros? Respondan. Y ahorita vamos a ver. Respondan sin miedo. Respondan sin miedo, que ya les dije que no voy a ver yo quién ha comentado por el ordinario o por el incidental, sino solo voy a ver la encuesta. Todavía faltan unos minutos más. Sí, Elvis. Fíjese, Lee, que una disculpita, estoy tratando de entrar a la encuesta, pero solo me sale opción 1 y opción 2, pero no me deja entrar ahí según el enlace que usted puso, Lee, perdone, para poder contestar.
y me aparece solo las reglas del grupo, es lo que me aparece. No, le tiene que aparecer sobre qué opción está indicando, si ordinario o incidental. Pregunto si a todos les aparece opción 1, opción 2 o le aparece ordinario o incidental. Ordinario y Incidental. Parece ordinario e incidental. Entonces solo a usted le aparece así, compañero, porque todos los demás sí lo tienen correcto. Es que Licenciado, perdón. Lo que pasa es de que él se metió al enlace que mandaron para la página de Facebook. De plano. Ah, ok. No, entonces ahí estamos mal. Tendría que buscar, ahí está la opción donde dice activa, dice la pregunta. Gracias, compañeros. Lo que sucede es de que no todos los teléfonos lo tienen. Yo tuve que cambiar de teléfono. Ok. Entonces vean pues. Vamos a ver. Solo apaguen su audio, por favor. Gracias. Bueno, vamos a finalizar ahí la encuesta. 87 votos a favor del ordinario y 81 votos a favor del trámite incidental. Le voy a mostrar los resultados. Los que quieran ver los resultados, ahí están en pantalla. ¿Cuál es el detalle con esto? Yo les voy a ir girando al azar también. Voy a utilizar este sistema para ir girando las preguntas así y ver cómo están con sus conocimientos. Hay dos situaciones donde yo debo evaluarme también si realmente el conocimiento les está llegando o si quizás yo tengo ciertas falencias para transmitirles el conocimiento. Entonces esto funciona en dos ámbitos, no solo para evaluarlos a ustedes, sino también para evaluarme personalmente, para corregir ciertas posturas y en determinado momento pues hacer un plan de acción para mejorar esto. La primera, no es el trámite incidental, este es normalmente parte de una pieza principal, y acá recuérdense que este es un proceso que nace producto de un evento natural, que es la muerte, o ciertas situaciones que no están contempladas por los sujetos, no habiendo un proceso principal. Entonces, lo importante acá es entender que la unión, declaración de un hecho post-mortem se realiza a través de un juicio ordinario. Ojo. Voy a organizar grupos y les voy a pedir que ustedes deleguen a alguien para que pueda comisionarse al juzgado y quizás a manera de estudio en forma académica pueda solicitar una copia de un expediente fenecido, de una declaración de hecho post-mortem, para entender mejor esto. Eso cuando es por motivos académicos sí se los facilitan, no hay ningún problema. Máximo el expediente ya está fenecido. Va, veámoslo. Entonces, a través del juicio ordinario, proceso de solicitud de reconocimiento judicial de la unión de hecho. Okay. Bueno, vamos a enfocarnos ahorita en esto. Volvemos otra vez al esquema. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Cuando nosotros estamos viendo esto debemos de tomar en cuenta si están, tuvieron un matrimonio, una certificación del matrimonio. Si no, pues la certificación del autor, pues obviamente la declaración de la unión de hecho, post-mortem. La certificación donde se demuestra el parentesco, ¿sí? Puede servir eso para los hijos, la certificación de nacimiento, certificaciones de nacimiento, dependiendo cuántos hijos sean, ¿ya? Y pues todo eso sirve, o es el elemento de pruebas que van a necesitar y que se tiene que incorporar al acta de requerimiento. ¿Se recuerdan los 3 primeros documentos que el notario redacta en jurisdicción voluntaria? Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Entonces, el acta notarial de requerimiento.
Aquí tienen el fundamento legal. ¿Cuál va a ser? ¿O qué base vamos a tomar? Sencillo. Yo a ustedes les envié un documento donde estaban algunos ejemplos del acta notarial de requerimiento. Y ahorita pues se les van a presentar en pantalla. ¿Qué es este? Para eso deben de tomar en cuenta que los primeros elementos con los que ustedes van a contar para el acta notarial de requerimiento deben de ser los datos del requirente. Obviamente no debe faltar el lugar y la fecha. Pregunta por certeza jurídica, porque acuérdense que al requirente pues en algún momento lo van a individualizar. En el acta pues que es antiformalista, en algunos casos pues no individualizan al requirente, pues no hay mayor inconveniente, pero sí es veámoslo así, sí es importante que lo puedan realizar. Si ustedes quieren tener un documento cargado o impregnado de certeza y seguridad jurídica, pues es bueno que lo haga. Aquí lo que están viendo son ciertas cuestiones que yo les voy sugiriendo partiendo de la estructura de un documento. Aquí yo tomé la ciudad de Guatemala, pero recuerden ustedes que lo importante es la certeza jurídica. Entonces yo partiría, en lo personal, si estoy faccionando un documento en la práctica, del municipio y de la circunscripción departamental. Recuérdense que son dos elementos diferentes. Yo platicaba con alguien y veíamos la diferencia. Residencia, el lugar donde vive la persona. ¿Sí? Veamos así, avecindado, la vecindad, circunscripción municipal, el municipio. Domicilio, circunscripción departamental, ¿qué departamento? No tienen que confundir esos términos. Entonces, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Están en Xela, municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango. Están, veamos otro lugar. Se encuentran ubicados en Villacanales, municipio de Villacanales, departamento de ¿dónde? De Guatemala. Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué es esto importante? Certeza y seguridad jurídica, y para evitar a futuro, el notario cumple una función preventiva. Si individualizan al requirente, debe recordarse que uno de los aspectos es el domicilio. Y por ejemplo, si arriba ustedes consignan ciudad de Guatemala, pero por ejemplo, abajo solo establecen de este domicilio, la pregunta es, ¿arriba consignaron el departamento o consignaron un municipio? Alguien podría inclusive impugnar ese documento porque le hace falta o tiene ausencia de domicilio. Pero es que ahí dice ciudad de Guatemala y se sobreentiende. El notario debe tener previsibilidad. Debe cumplir una función preventiva, por lo tanto, evitando problemas que al final se puedan solucionar, pero que provoquen un desgaste innecesario. Conveniente que lo dote de certeza jurídica, por lo tanto, mejor. Municipio y departamento, salva cualquier situación. Y abajo, si no, lo quieren hacer así, perfecto. Ciudad de Guatemala, tal y tal. Domiciliado con domicilio en el departamento de. Y señalan el departamento. ¿Ya? Para evitar inconvenientes. Esta es un acta sencilla. Lo que les decía el otro día, si bien se recordarán, las actas notariales, pues no están cargadas de muchos elementos. Y cuando ustedes se van a su ley de muchos elementos, que pues al final les puedan crear inconveniente en la práctica, porque la redacción en muchos casos es discrecional. Inclusive les decía a ustedes que, por ejemplo, las actas de saldos deudores que llevan algunos juzgados, el notario que facciona el acta menciona que pues ante él pues compareció el contador o el auditor del banco, que también estuvo presente el representante legal. Sin embargo, al momento de firmar, de autorizar el acta, no aparecen ni los términos ante mí,
y mucho menos están las firmas de esas dos personas, y cualquiera pensaría, pero si están, ¿por qué no aparecen las firmas? El documento carece de validez. Pregunta al millón: ¿esa acta es válida o es inválida? ¿Surte efectos o no surte efectos legales? ¿Es inválida, licenciado? ¿Por qué motivo? Deme sus razones. No solo me digan es inválida o es válida, sino deme sus razones. Primero porque no está, bueno, las palabras que usted dijo ante mí, y no está firmado por el requirente, y aparte también que no está firmado por el notario. Fundamento legal. Ojo, lo firma el notario, lo autoriza el notario, pero no tiene firma de... No los requirientes, no tiene firma del requirente, ni tiene firma del contador auditor de la empresa. Entonces, la pregunta: ¿surte efectos legales o no surte los efectos esperados? ¿Quién me dice? ¿Compañero? Pero sí está firmado por el notario, solo que por el contador y el requirente no. Y no Pero el tiene las artículo... palabras ante mí. No tiene las palabras ante mí. Pero va firmado por el notario. Vamos a ver, Catherine Pamela López, ¿qué me puede indicar sobre eso? Yo voy anotando sus datos, compañeros, es importante que participen. Catherine Pamela López. Que me responda el compañero o la compañera a la cual pregunto. Sí. Ok. Luisa María Mejía. Sí, yo levanté la mano. Licenciado, si no tiene la palabra ante mí, no cumple uno de los requisitos esenciales. Entonces, como eso, aparte de que no lo cumple, eso también da fe pública, y el notario tiene fe pública. Ok. Ese sería el artículo 1 como fundamento legal. Luego, luego sería lo que requieren los instrumentos, pero el artículo no lo estoy buscando, pero no lo encuentro, que es donde tienen que aparecer las firmas de los signatarios en el acta de, si no estoy mal, creo que es el artículo 55, si no estoy mal. Vean pues. Licenciado, en ese caso no nos podemos fundamentar en el artículo 29, numeral 12. Vean pues, hay algo que ustedes no tienen que confundir. No solo tomen un artículo en particular. El derecho es uno solo, y muchas veces debe analizarse en su forma completa. Y acá ustedes se están olvidando los requisitos de los artículos 60, 61 y 62. Actas notariales. Instrumentos públicos y actas notariales son dos documentos notariales diferentes. El artículo 29, si ustedes lo leen, tienen que aprender a ver qué título normalmente es el que abarca el artículo que ustedes van a tomar en cuenta. Si ven, el título 3 abarca el artículo 29. Quiere decir que el artículo 29 es para los instrumentos ¿qué? ¿Instrumentos qué? Públicos. A mi consideración, debería de estar establecido ahí el término de escritura pública. Instrumentos públicos. Sí, a mi consideración, debería estar establecido como escritura pública, no instrumentos públicos, para evitar una confusión, pero también tiene su grado de razonamiento. Ya les voy a explicar por qué. Pero veamos lo más importante. Esto es más que todo para instrumentos protocolares. Instrumentos protocolares. Para instrumentos que van dentro del protocolo del notario. Vean una diferencia. El artículo 60 está comprendido dentro del título séptimo, que se refiere a ¿qué? Actas notariales. Actas notariales. Si ustedes ven en el Código Civil y todas las leyes normalmente llevan títulos o llevan cierto nombre que denomina lo que va a comprender. Por ejemplo, cuando ustedes se van al título segundo, capítulo primero del Código Civil, van a encontrar, y esto ya directamente
Y cuando ustedes separan esto, pues ya van a ver que esto lo que va a hacer es separar un libro más, el libro tercero de la sucesión hereditaria. Pues el título segundo establece de la sucesión testamentaria. ¿Qué quiere decir? Que los artículos que va a abarcar ese título van a tratar específicamente sobre la sucesión testamentaria. Y pueden haber unas disposiciones que pues también se apliquen en otro, pero la misma ley lo va a establecer. ¿Ya? En el caso de las actas notariales, el título séptimo va a tratar sobre, que va a abarcar el artículo 60 al 62, va a establecer lo relativo a las actas notariales. El derecho de formas normalmente va a estar dispuesto en el Código de Notariado. El derecho de formas en el derecho notarial. Entonces, fundamentados en el artículo 60, vean, el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar, el término levantar, lo toma como sinónimo de faccionar, redactar, en las que hará constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. ¿Para qué nos sirven las actas notariales, señores? ¿Cuál es la función de las actas notariales? Para hacer constar hechos que presencien o circunstancias que le consten. Exactamente, para dos situaciones. Hechos que presencien o circunstancias que le consten. Hechos que presencien o circunstancias que le consten. ¿Quién va a autorizar las actas notariales? ¿Quién va a dar fe de ello? Un notario. El notario, es decir, el notario va a faccionar o va a redactar esos documentos para hacer constar, o sea, es él. Vean cómo la ley se apropia y hace particular o hace un evento propio del notario, el que él haga constar, o sea, el que él, no van a ser terceras personas, el que él haga constar hechos que presencien y circunstancias que le vayan a constar. Por eso van a encontrar diferentes tipos de actas notariales, de requerimiento, de presencia. ¿Cuál otros? ¿Cuáles otras actas? De notificación, de notoriedad, ¿cuáles otras? Ven, tipos de actas para su privado. Derecho notarial 1, derecho notarial 2. Acta de supervivencia, Ali. Sí, pero esa está dentro de una del grupo que yo les estoy dando. Recuerden que yo les estoy dando la generalidad y dentro de esos tipos de actas van todas esas actas de presencia. El acta de arresto domiciliario. ¿Ven? El acta de matrimonio. El acta de matrimonio, el acta de presencia. Acta de protocolización. Ah, no, ojo, no me confundan el acta de protocolización. El acta de protocolización es considerada como la única acta protocolar, si lo quieren ver así. Ese es un documento que va dentro del protocolo. No me la confundan con las actas notariales como tal, las establecidas en el 60, 61 y 62. No me la confundan. El acta de protocolización es un acta que reviste las formalidades de un documento protocolar. Tiene que contemplarse ciertos requisitos y va en papel sellado especial para el protocolo. Y es un instrumento para incorporar documentos extraprotocolares al protocolo. Entonces, vean, el notario, pues, reviste esa facultad para hacer constar eso. Constar hechos que presencien y circunstancias que le consten. Ahorita marcamos. Y el artículo 61, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Artículo 33, si no estoy mal, de la ley de timbre fiscal. ¿Quién lo tiene para que no lo lea? Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, por favor. Dice de las abreviaturas. Para la correcta interpretación de esta ley se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilizan las expresiones 1, la ley o de la ley, se refiere al presente decreto. ¿Eso es, licenciado? Ok. 2, el reglamento o del reglamento se refiere al reglamento de la presente ley. 3, el impuesto o del impuesto se refiere al impuesto de los timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. 4,
El ministerio o ministerio se refiere al Ministerio de Finanzas Públicas. La dirección se refiere a la Dirección General de Rentas Internas. 6. Las administraciones o la administración se refiere a las administraciones departamentales de rentas internas. 7. La máquina o la máquina estampadora se refiere a máquinas o máquinas estampadoras de timbres fiscales. 8. El papel o los timbres se refiere al papel sellado especial para protocolos y los timbres fiscales respectivamente. 9. Especies o especies fiscales se refiere a timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. 10. Hoja se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas de cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces, vean, terminología básica para empezar a entender también el derecho notarial. Van a encontrar en algunos casos solo ciertos términos. Y van a decir, pero ¿por qué es esto? No hace falta que se inventen el agua azucarada. La misma ley les da la terminología de cómo deben entender esos términos. ¿Por qué les digo esto? Aquí van a encontrar ciertas situaciones. El artículo 61 del Código Notariado va a establecer que el notario hará constar en el acta notarial requisitos del acta notarial. Lo que no está ahí, la ley no lo exige para las actas notariales. Algunas actas notariales especiales, la misma ley va a exigir esos requisitos. Pero ojo, para algunas actas, para las actas en general, no, salvo algunas que la misma ley obligue a que lleve ciertos requisitos especiales. Pero si la ley no lo exige, no. Entonces, requisitos generales para las actas notariales, ¿cuáles son? Hará constar en el acta notarial lugar, fecha y hora de la diligencia. El nombre de la persona que lo ha requerido. Pregunto, ¿es necesario individualizarla? Sí, licenciado. Sí. ¿Dónde está ahí los datos para individualizarla? ¿Dónde exige ahí los datos para individualizar a la persona? Solamente con el nombre. Si se dan cuenta, no le exige. Eso lo puede hacer el notario por certeza jurídica, libertad de redacción, pero no lo exige, solo indica el nombre de la persona que lo ha requerido. El nombre del requiriente o el solicitante. O solicitantes, porque pueden ser varios. Los nombres de la circunstancia de la diligencia. ¿Qué motiva el acta? Por eso que va el nombre del requiriente y por qué motivo lo está solicitando. Desde ahí se dan cuenta que la misma ley les va sugiriendo un orden del acta. Igual en los instrumentos públicos, la misma ley les sugiere un orden. Por eso es importante que ustedes, la técnica notarial, la adecúen a los presupuestos legales. ¿Ven? El valor y número de orden del papel sellado especial en que estén extendidas las hojas anteriores a las últimas. Esto ya no. Actualmente, ¿en qué se redactan o qué se fraccionan estos documentos notariales? En hojas de papel bond. En hojas de papel bond. ¿Sí? Entonces, esa partecita necesito que ustedes la marquen, porque esa puede ser para su privado, y busquen la referencia del por qué ya no es a través de hojas de papel sellado. ¿Sí? Eso necesito que lo busquen. Aquí hay una variación, hay un fundamento legal. Y después en los protestos, ojo, vean, en los protestos, inventarios y diligencias judiciales observarán las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso. Es decir, que en esos casos hay ciertas disposiciones especiales sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. ¿Ya? Y el 62, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Vean la importancia, les explico esto porque es práctica, son cosas que ustedes van a hacer en su trabajo. Primero, los requisitos legales que exigen están acá, del 60 al 62. Pregunta, ¿dónde está ahí la obligación de que firme
el requiriente o requirientes o solicitante o solicitantes. ¿Dónde está la obligación? No está Lick, solo el notario tiene que firmar, enumerar y sellar. Numerar, si el acta está compuesta de 3 hojas, cada una la numera, la sella y la firma. ¿Sí? ¿Qué impuesto cubre? Notarial de 10 quetzales, se recuerdan que les había dicho, y fiscal de 50 centavos por hoja. Por hoja. Si son dos timbres notariales, 2 timbres fiscales, perdón, de 50 centavos. Si son 3 timbres fiscales de 50 centavos. ¿Ya? Por hoja, no por página, por hoja. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cumple entonces el acta que yo les había puesto, ejemplo, en los presupuestos legales? Sí, porque la ley no lo exige. Es más, la persona incluso podría haber estado en China, pero si el notario está dando fe de ello y están puesto en conocimiento de él ese tipo de situaciones y circunstancias que le consten, hechos que presencia y circunstancias que le consten. Él va a dar fe de lo que ve. Y no es necesaria la firma de él, requiriente o solicitante. ¿Ven? En la práctica, obviamente, la pregunta también del millón, ¿exige la palabra o el término ante mí? No. No lo exige. ¿Ven? Por eso es importante entender la ley, para que no nos engañen. En la práctica, obviamente, pues van a encontrar ustedes que por forma notarial, muchos notarios pues van a consignar los términos ante mí y van a solicitar las firmas de los requirentes. Esto para evitar confusiones, para evitar que el notario pues indique que el notario actúa de oficio. Recuerden que el notario solo actúa a requerimiento de parte y el notario pues cumpliendo su función preventiva también debe resguardarse. ¿Ya? Pero si en la práctica ustedes se encuentran estas actas, no vayan a atacar ese tipo de situaciones porque procesalmente no les va a funcionar. Y otra de las cosas, si lo hacen por atrasar el proceso, pues ya es otra situación diferente, por retardarlo. Pero que vayan a prosperar, la ley no exige esos requisitos. Pregunta al millón, en derecho notarial, ¿ustedes ya habían visto eso? ¿Derecho notarial 2? ¿O 1 o 2? ¿Ya se habían puesto a analizar ese tipo de situaciones? Pregunta, de los que les pidieron que fraccionaran actas o redactaran un acta en el examen, ¿les enseñaron a ustedes a que debía ir la firma al requiriente y que debían ir los términos ante mí? ¿Dígame? Sí, nos dijeron que tenía necesidad de que fuera ante mí. Y ahora, pues bueno, no es que esté yo afamando ninguna religión, pero os conoceréis la verdad. Es importante analizar la ley. Licenciado. ¿Sí? Una consulta, si la ley en este caso no deriva a que coloque lo que es ante mí y que los requirientes lo hace por certeza jurídica y no se lo prohíbe, entonces ¿cree que estaría bien o no? Es que vean, yo por ejemplo como profesional, si yo fuera el notario y me tocara que fraccionar un tipo de esas actas, yo por evitarme cualquier tipo de situación en el futuro en mi contra, quizás no por los demás, porque al final los efectos legales pues los va a cumplir, pero yo como profesional sí me resguardaría y solicitaría esas firmas. Ahora el término ante mí, pues si no lo establece la ley, pues tampoco es necesario, solo lo firmo y lo sello, ¿ya? No hay mayor inconveniente. Es obvio que al ir las firmas, pues el término ante mí resulta el indicar que ante el notario están firmando, ¿verdad? Pues es únicamente la relación, pero si en dado momento se me olvidara, pues tampoco es un elemento que me podría causar problemas. Y que, por ejemplo, un notario que conoce me podría criticar por eso, porque yo me estoy fundamentando en la ley. ¿Ya? Criterios, hay de todos criterios. Inclusive hay algunas instituciones que le van a exigir al notario que consigne los términos ante mí y que vayan las firmas del requiriente
Por ejemplo, las actas de sobrevivencia. Algunos ya proponen hasta modelos, no digamos en el caso de las legalizaciones de firmas, se entiende que debe ir la firma del profesional, pero por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria hace algún tiempo sugería la forma en que el notario debería redactar, y recuerden que eso es redacción discrecional, pero la Superintendencia ya ponía un modelo que solo se debía llenar, que de hecho tenía algunos errores en la redacción, pero si no se llenaba como tal, se pasaba un detalle, la Superintendencia no les aceptaba el endoso del título. Los que levantaron la mano. Perdón, yo tengo una pregunta. Por favor. Yo levanté la mano. Entonces, en este caso, si yo pongo, por ejemplo, la palabra ante mí o no la pongo, no es, o sea, no me afecta. Porque como usted dijo que la ley no era obligatorio, pero a la vez si yo lo decido poner, no tengo ningún inconveniente. Exactamente. Oh, en las actas. No así en las escrituras matrices. ¿Ya? Así. Gracias, Lexi. Ahí si se dan cuenta, el artículo 29, cuando ustedes están haciendo eso, es claro, en el inciso 12, las firmas de los otorgantes y de las personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. ¿Ven? La misma ley les está dando la forma notarial. Y si se dan cuenta, todos los incisos les van dando el orden de cómo tiene que ir esa escritura. Alguien que maneja eso puede trabajar cualquier instrumento público sin ningún inconveniente, pero por ejemplo el 61, los requisitos que exigen son diferentes. ¿Por qué pasa eso? ¿No son documentos notariales? Claro que son documentos notariales, pero ojo, la naturaleza y el objeto de cada documento notarial es diferente. La naturaleza y el objeto de las escrituras matrices es diferente. Negocios que van dentro de una escritura pública, o por ejemplo las actas, hechos que presencie y circunstancias que le consten. Ese es el objeto. Hechos que presencie y circunstancias que le consten. Si quieren ustedes, márquenlo y anótenle objeto de las actas notariales. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y perdonen que me haya enfrascado en explicarle estas situaciones que entiendo que ustedes ya deberían de conocer para no retrasarnos en esto, pero son muy necesarias, porque yo no quiero tener solo robots que se aprendan un aspecto doctrinario o teórico. Yo quiero tener realmente personas que discutan y que en algún momento por lo menos salgan buenos profesionales de acá. Me conformo con de los que estamos, por lo menos unos 2, 3. Mejor si salieran todos. Pero son aspectos que ustedes deben de manejar. Ya vamos a ir viendo. Hasta ahorita solo vimos prácticamente lo de la introducción. Ya vamos a ver el cuerpo de un acta notarial. ¿Ya? Bueno, tenemos eso, un acta notarial, y el presente del caso, pues ven ustedes que el notario indica en qué lugar se encuentra constituido. Y después de eso, la palabra o el término soy requerido. ¿Por qué sucede esto? Porque el notario no va a actuar de oficio. Recuérdense que el notario, en su función notarial, en su quehacer notarial, no actúa de oficio, actúa a requerimiento de parte. Otro de los aspectos para el notario es que el notario, en su relación notarial, o en su quehacer notarial, mucho ojo con esto, cumple una función intermedia, es decir, ni está a favor de una parte ni a favor de la otra parte, ni está a favor de un compareciente o del otro compareciente, ni está a favor de un requiriente o del otro requiriente. No, el notario cumple una función imparcial, y el notario solo se apega a derecho, a la ley. El notario actúa cumpliendo la ley. Si alguien le dice, mire, pero es que usted es el notario contratado por la otra parte. Sí, señor, pero en este momento yo cumplo una función imparcial. Sí, pero es que usted fue contratado por la otra parte y es abogado. Claro, señor, pero mi función ahorita no es la abogacía. Ahorita yo estoy siendo un notario.
Alguien que viniera, por ejemplo, les puede suceder en las actas de asambleas de vecinos y los contratan a ustedes. Y viene alguien, se salta y no quiere que se celebre la asamblea y le dice, señor notario, usted no puede trabajar, deje eso ahí. Y lo amenaza. El notario está cumpliendo en ese momento una función pública. Él ha sido contratado para cumplir una función pública. Puede solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil para poder cumplir esa función, ¿sí o no? Afirmativo. Cuando se está cumpliendo una función pública, el notario es investido de esa función pública. Puede solicitar el apoyo porque puede remover, o la intención es que se remuevan esos obstáculos que limiten esa función pública. El Estado, a través del notario, está buscando brindar certeza y seguridad jurídica, y cuando esa función se ve amenazada, el notario claramente puede solicitar ese apoyo para poder cumplir con su labor. El notario no puede ser limitado en el ejercicio de sus funciones estrictamente en ese momento. Y para eso deben de tener carácter, deben de formar carácter. Porque claramente ahí están facultados para solicitar el apoyo. ¿Cómo se puede dar? Obviamente el apoyo institucional. Y para eso, señor, estoy siendo amenazado, estoy cumpliendo una función pública en este momento, y la dirección está en el teléfono. Y obviamente, pues, puede ser apoyado para remover eso. Y si hay otras situaciones que, pues, deriven inconvenientes para el notario, pues la policía puede actuar legalmente como corresponde. ¿Qué es lo que sucede acá? A veces, pues, como notarios, recuerden que los notarios, pues, no es que sean personas muchas veces caracterizadas por tener un temple fuerte. Sí, no, muchos se dedican al derecho notarial, pues dicen, no, ese conflicto, el derecho penal es mucho conflicto, y todo yo no quiero tener problemas. Los que pensaron que el derecho notarial iba a encontrar problemas, desde ahí están equivocados. El abogado y el notario es un solucionador de controversias, de conflictos, muchas veces debe tener carácter. El mejor abogado es conocido por su carácter conciliador, el mejor notario es conocido por su temple para poder hacer respetar la ley, porque no está actuando a favor de ninguna de las partes. Entonces, veamos así, las actas notariales representan eso. Ese es el término de requerimiento que se hace y no de oficio en el que no puede actuar el notario. Si se dan cuenta, esta protesta que se le hace, pues, es forma para las actas notariales. Protestada de conformidad con la ley y debidamente informada por el transcrito notario de las penas relativas a ¿qué? A los delitos de perjurio y falso testimonio. Ya ustedes manejan el derecho penal, pues conocen mejor las diferencias sobre esto. ¿Qué casos he visto yo en este tipo de situaciones? En la práctica, falso testimonio normalmente lo utiliza alguien que un testigo. Un testigo, pues, va a prestar un falso testimonio. Perjurio, la persona para beneficiarse a sí mismo. El testigo para beneficiar a un tercero. Los que manejan derecho penal saben que estas diferencias son marcadas para estos dos términos. Promete conducirse con solo la verdad en el curso de la presente, por lo que en forma solemne declara llamarse a... La pregunta del millón, y lo vamos a ver acá. Si se dan cuenta, acá se individualiza a la persona, pero se le protesta para que dé sus datos personales. Y aquí sí ya la individualizamos. Pregunta, ¿podría ir esto en uno de los puntos del acta? Y evitar que fuera en la introducción. ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? Esto ya lo tendría que manejar, señores. Son actas notariales, derecho notarial 2. No me asusten. ¿Puede ir en la introducción o puede ir en uno de los puntos? Licenciado. ¿Sí?
Yo pienso que debería ir en la introducción por el hecho de lo que establece el artículo 61 del Código de Notariado. El nombre de las personas que intervengan y la relación de la diligencia. Pero ahí se le está individualizando. No se está relacionando la diligencia. Y el nombre va, el nombre del requiriente ahí dice, soy requerido por la señora, tal y tal. Aunado a lo que dijo el compañero licenciado, yo creo que sí debería ir a la introducción porque ya cada punto ya es relacionado a lo que le conste al notario. Podría ser un buen punto, pero ¿alguien más? Argumente. ¿Sí o no? Los voy a poner a discutir, porque aquí hay diferentes criterios, pero sí necesito pues que ustedes me digan, mayor certeza. Pensemos. Alguien podría decir que efectivamente en uno de los puntos yo puedo protestar al requiriente y lo individualizo. ¿Podría ir? Sí, podría ir. Claro que podría ir. ¿Puede ir en la introducción? Sí, también puede ir en la introducción. ¿Por qué motivo? Porque los requisitos primero no nos exigen que vaya dentro de los puntos y lo otro, libertad de redacción. En la práctica puede darse de las dos formas. No hay ningún problema y no van a tener ningún inconveniente legal con la validez del documento, ¿sí? Para que usted lo tome en cuenta. Bueno, en este caso lo hacen en la introducción. Declara cómo se llama, la edad, el estado civil, todos los datos. El domicilio, cómo se identifica, ¿ya? Y lo que no deben ustedes olvidar, el objeto del acta. El objeto del acta. ¿Sí? Y esto lo encontramos la relación circunstanciada de la diligencia, artículo 61. ¿Ya ven? Y en este caso, quien expresa que el objeto de su rogación es para que ante mis oficios profesionales se tramite ¿qué? Proceso sucesorio intestado extrajudicial. Un proceso sucesorio intestado extrajudicial. Si fuera judicial, obviamente el juez va a hacer referencia y aunque no lo hiciera, pues al momento que es tramitado un juzgado, pues el proceso es judicial, proceso sucesorio intestado testamentario judicial, y en este caso como es notarial, el proceso sucesorio si hubiera testamentario extrajudicial, intestado extrajudicial, ¿ve? Porque se tramita ante notario. Si fuera una identificación de tercero, ¿cómo sería? Se tramite la identificación de tercero. Algunos consignan, se tramite extrajudicialmente la identificación de tercero de su señora madre, o su difunta madre, o su difunto padre, o su primo, o su tío, o del señor tal y tal. Pues no hace falta que pongan parentesco ahí. Si fuera un cambio de nombre, para que se transmite extrajudicialmente, en forma extrajudicial, su cambio de nombre, o el cambio de nombre de él. Ven, puede cambiar. La forma notarial, lo que ustedes van a variar son determinados elementos y de ahí la generalidad es la misma, para lo cual procedo de manera siguiente, por lo que procedo de la siguiente forma, o de conformidad con los siguientes puntos. Es redacción personal. Ustedes lo deciden, hay diferentes formas. Lo que no es correcto es que utilicen una técnica notarial no fundamentada y otra, términos demasiado robustos que puedan conllevar a discusión y que a futuro puedan entenderse de varias formas y que procesalmente puedan ocasionarle problemas a los requirentes o a las partes. De una forma innecesaria, porque algunos profesionales pueden darle decir a ustedes que profesionalmente quieran verse muy intelectuales utilizando términos muy cargados. Porque ese término podría entenderse de varias formas.
y eso podría conllevar falta de certeza jurídica y que pueda ser impugnado el documento, porque al final yo lo puedo tener de una forma, la otra persona de otra forma, y el juez va a decidir por la que más sea conveniente, aunque no sea de ventaja para ninguna de las partes. ¿Ven? La forma más importante del derecho notarial para poder transmitir lo que se quiere y para provocar los efectos esperados al documento son formas sencillas, son términos sencillos. Entonces, la redacción del derecho notarial debe apostar por una redacción clara, sencilla y concisa. No más. Ok. Como pueden darse cuenta, aquí pues empezamos. ¿Qué encuentran de diferente ustedes acá? ¿El acta lleva puntos o lleva cláusulas? En el acta de requerimiento. Vaya, entonces para la próxima clase, porque vamos a terminar ahorita por la hora para no cansarlos demasiado. Próxima clase, las actas de requerimiento. Pregúntele a sus colegas, pregúntele, no sé, algún conocido o alguien, investiguen. Y para la próxima clase yo les voy a preguntar si son cláusulas, como está ahí, o son puntos. ¿Qué es lo correcto en las actas de requerimiento? ¿Cláusulas o puntos? Y entonces ya vamos a ahondar sobre eso. Y las otras cuestionantes que les dejé ya en boga. Entonces, si hay alguna duda, de una vez me la indican, por favor, y la resolvemos. Dudas. Andrea Fernández, Álvaro Roberto, Guillermo Tí, Jefferson Mejía, Lai Sosa, Eric Rodrigo, Jacqueline Michel. Hay un montón de compañeros que no han respondido. Entonces, ¿quién me responde? Yo creo que el acta notarial contiene puntos, licenciado. Y en la escritura pública son cláusulas. Eso investigue lo mejor y no me responda solo al azar. En la próxima clase ya me tiene que traer un fundamento. Dudas de lo que explicamos el día de hoy. Dudas, señores. ¿Dudas? Yo siento que de momento no, más bien resolvimos algunas pues que más bien no sabíamos o en el caso, ¿verdad? De la pregunta que nos puso a resolver pues también nos hizo pensar un poquito y hasta dudar de nuestro conocimiento. Ok, excelente. ¿Alguien más? Sí, siento que como que no es para ofender a nadie, pero como que el semestre pasado como que no lo hubiera recibido, Lick. La verdad. Eso es, honestamente, va. Ok, perfecto. Pues hay que macizar los conocimientos. Vean, estoy aprendiendo más en estos pocos días que en 6 meses, ¿vale? Perfecto. Le agradezco entonces su indicación. Vean, mi intención no es echarle la culpa a ningún colega. Hay diferentes situaciones que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo el catedrático, a veces también el alumno, y se los digo porque yo también soy alumno actualmente y he sido alumno dentro de la licenciatura. Sigo siendo alumno, yo sigo estudiando. Pues tengo otras intenciones de formarme más en esto, pero bueno, eso lo sigo yo haciendo. Pero hay otros factores externos. En este caso, durante la pandemia, la virtualidad. Les cuento, y no es para menospreciar, solo vean cuántos están conectados a esta hora. 128. ¿Cuáles eran las excusas presencialmente? A las 8 de la noche ya iban corriendo. Ya antes de las 8 de la noche, 7:30, ya el catedrático ya no tenía alumnos en la clase. La excusa era el bus. No voy a llegar a casa rápido, la distancia. Y curiosamente en las clases todo el mundo pagaba bus y después yo lo miraba saliendo con su carro. Excusas. El ser humano, desgraciadamente, y no es una discriminación personal, sino es del ser humano en su conjunto. El ser humano es de excusas.
es que no tengo dinero porque no encuentro trabajo. Les pregunto, por lo menos yo crecí escuchando canciones románticas, viendo cómo conquistar a la mujer con cartas. En las clases todavía le tiraban papelitos de amor. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Canciones de reggaetón, donde no les piden, donde no las van a halagar, sino les están pidiendo algo más. Pero la situación era diferente. No había mayor virtualidad. La toxicidad era mínima porque, pues, si al final había engaño, no quiere decir que no había engaño, pero la persona se podía ir, desaparecía una semana o semanas, al siguiente día, bueno, a las 2 semanas regresaba. ¿Y cómo estabas? Estuve trabajando. ¿Cómo demostraban que no? No habían teléfonos. Habían teléfonos comunitarios y en algunos lugares no habían. ¿Cómo se iba a localizar esa persona? Y alguien dirá, es que antes éramos más fieles. Mentira, antes no había forma de ubicar a las personas. Por lo tanto, así, ¿quién no va a ser fiel, no? Es algo normal. Pero las cuestiones, las excusas se fueron creciendo. El ser humano es de excusas para todo. Es que no crezco porque no tengo las oportunidades que tuvo alguien que nació en cuna de oro. Es que no hago esto porque no soy el hijo preferido. Es que esto, que el otro, todo es excusa. Les pregunto, ¿ahorita qué excusa tienen? Es que por la hora, es que ya es tarde. Les cuento, el horario de clase normalmente es de 7 de la noche. Si lo quieren ver ustedes así, a 9. La primera hora es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Son 2 horas. ¿Qué excusa pueden presentar? Me van a decir que por el bus. No hay bus ya. Están en su casa muchos. Otros todavía tienen oportunidad de estar tranquilos. Y otros que no activan su cámara, incluso están acostados en su cama. Algunos ni anotando. Las gaviotas nos esperan. Este ya es otro detalle. Vean, pues, hay que darle importancia, prioridad a su vida. Vean, señores, 2 formas en que las personas tienen a veces preocupación por el tema y priorizan los temas. Porque de eso sobreviven y no hay nadie más que los mantenga. O porque sí o sí tienen que aprender, porque si no, se van al infierno. Es decir, ante la muerte, la persona puede cambiar, aunque sea solo temporal, y ante las circunstancias difíciles que la vida le pone. Ustedes eligen por qué. La cuestión es algo muy importante. Cuando se den cuenta que estas cosas que están aprendiendo en la práctica les van a generar plata, les aseguro que la necesidad los va a obligar a aprender. Entonces mejor empiecen ahora para evitarse penas en el futuro, porque no todos son conscientes y son solidarios para enseñarles a ustedes afuera. ¿Sí? Consejo sano. Entonces, yo le ahorro que se asusta al verme y se enciende mi cámara. No se preocupen, que no estamos acá para asustarnos. Para eso vemos películas de miedo. Ok, Flor de María Pérez, indíqueme. Licenciado, buenas noches. Solo según nos enseñaba el licenciado el año pasado, y dando un repaso de lo que usted indicaba, que todas las actas debían llevar adelante mí. Ahorita que estaba buscando un fundamento no lo encontré. Con relación a las actas de supervivencia, eso sí, solo en el sentido de que los datos de identificación es un requisito que se deben de poner los datos de identificación del pensionado. Más en las demás actas tampoco encuentro fundamento de que debe llevar los datos de identificación del pensionado. Era solo para por eso les digo, investiguen, porque cuando me dicen a mí, ante mí, ¿dónde está el fundamento? Es cierto, hay ciertos requisitos que lo exigen determinadas actas. En el acta de sobrevivencia, por ejemplo, es necesaria la identificación y los datos de la persona, el solicitante. ¿Por qué? Porque se supone que es para un beneficio. Si no los tiene, ¿cómo se le va a otorgar eso? Entonces nace la propia necesidad del documento.
Perdón, solo alguien me había dicho, pero no había logrado solucionar esta pregunta porque había preguntado a 2 personas y uno me dice que sí y otra porque no, que la jurisdicción voluntaria era poco formalista. ¿Esto es así, licenciado? Disculpe. Pues difícil verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el derecho notarial no es ni poco formalista ni muy formalista, si lo quieren ver desde ese punto de vista. El derecho notarial es formalista, sencillo, es formalista. Si en un documento no tiene muchos elementos que considerar o que cumplir, en el otro documento sí. En jurisdicción voluntaria hay actas notariales, resoluciones notariales, ya sea de trámite o de forma, que terminan el asunto, finales, pero también hay instrumentos públicos y todos cumplen diferente objeto y deben de cumplirse y de llenarse ciertos requisitos, por lo menos. Entonces no podemos hablar de que en jurisdicción voluntaria se cumplen pocos los requisitos, ¿sí? Sino deben de cumplirse con los formalismos legales requeridos. Yo no soy de pensar en poco formalismo o exhaustivo formalismo en ese caso. Ahora sí, si tratamos cada documento en particular, diferente. Obviamente en una resolución no se va a exigir que se individualice a la persona, entonces va a variar, es diferente, ¿me entiendes? Sí, licenciado, gracias. Perfecto, entonces ahí estamos, jóvenes. Yo no lo sigo cansando más porque si no, algunos de ustedes se me va a desmayar y después van a estar ahí culpándome de que un alumno se desmayó en clase virtual y no vaya a ser que ese desmayo sea solo porque tenía sueño y se quedó dormido y se le activó la cámara, ¿no? Entonces, si tienen dudas, algunos todavía se quedan al finalizar de la clase, por favor, y a los demás, pues, feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche.